Ahora, el mito tiene dos condiciones. Podría ser, como dijiste vos, que partiera de un hecho de la realidad, o puede partir desde otro lugar, cumplir una función de consolación. El hombre primitivo, inmerso en la naturaleza, una naturaleza que verdaderamente peligrosa para él, las fieras, los elementos naturales, los rayos, las tormentas, los terremotos, los volcanes, todo lo que podía existir, el hielo, las nevadas, todo adverso. El día y la noche. El día y la noche, todo adverso. Y él, solito, frente a todo eso. Si él otorgaba a un poder, a un espíritu, la capacidad de la emoción y del sentimiento, introducción en el mundo humano. Él tenía a alguien en quien refugiarse, si se incendiaba un bosque, supongamos, él podía decir, este bosque se incendió porque alguien hizo algo mal, no lo vamos a hacer más, y se va a volver a incendiar un bosque. Entonces lo que llevaba es alivio. El mito cumple también la función del alivio. Humaniza la naturaleza. La naturaleza, uno no tiene forma de comunicarse, porque la naturaleza es naturaleza y nosotros somos seres humanos. Entonces el mito tiene ese doble juego. Por un lado toma elementos de la realidad, por el otro lado inventa espíritus, buenos o malos, que el humano puede apelar a ellos en busca de protección. Un mito se construye. ¿Cómo se construye un mito? Un día alguien dice, este espíritu, este Dios, si uno hace determinados ritos, va a protegernos, por ejemplo. Y ese Dios es Zeus, por nombrar uno. Si hay ritos con constricción, ese Dios nos va a ayudar. Y luego se le empiezan a agregar historias, distintas historias, y se va creando una epopeya. Zeus, particularmente, es un Dios que tiene un montón de historias, ¿no? Si uno se pone a pensar todas las epopeyas que le crearon, no termina nunca. Y también el mito tiene una eficacia. Yo después les voy a comentar alguna relación entre justamente esto y la historia de Demeter y Perséfone, que es un mito de los ciclos de la naturaleza. Pero ahora vamos a dejar de lado. El mito tiene una eficacia. ¿Alguien cree en Zeus? ¿En Isis? ¿La diosa? ¿La diosa luna? No. Desaparecieron con los tiempos. El mito es eficaz durante un tiempo y después cae. No vamos a entrar a pensar si los griegos clásicos creían o no en el mito, posiblemente no creyeron más. Pero es verdad que estaban las tumbas, se podían ir a visitar, de Apolo y de Dionisio, que habían sido dioses y que se habían muerto. Como cualquier mortal, habían muerto. Es imposible pensar que un dios muerto. Sin embargo, en un momento Lo mataron. Los mataron. El mito había perdido eficacia. Pero a veces los mitos conservan su eficacia a través del tiempo y aparecen en cosas que son impensadas para nosotros. Por ejemplo, Demeter es la diosa de los cereales, es la diosa que protege la agricultura, la diosa que protege la reaparición anual del cereal. Demeter tenía un templo en el Eleusis, que es un lugar que está muy cerca de Atenas. Ese templo se conservó a través de los siglos y hasta el principio del siglo 1800 estuvo en pie y había una enorme, una colosal estatua de Demeter. Un día llegan los ingleses haciendo arqueología y a la estatua de Demeter la envían a Cambridge. Y aquí que alrededor eran todos agricultores. Y esos agricultores, que eran cristianos desde hacía 2000 años, tenían muy buenas cosechas. Y ellos creían que las buenas cosechas se debían a la influencia de Demeter. Coincidió que cuando se llevaron la estatua, la primera cosecha fue pésima. ¿Y qué dijeron? En 1802 se llevaron la estatua. Se llevaron a Demeter y el suelo no rindió. E hicieron una queja formal porque les habían llevado a Demeter. Ellos no se quejaban porque habían sido despojados por un bien cultural. Se quejaban porque les habían quitado la influencia benéfica de una diosa que hacía 2000 años había perdido la eficacia. Quiere decir que los mitos pueden estar en nosotros y ser eficaces, nosotros no saber que los llevamos. Muchos elementos que hemos tenido y que tenemos y que verbalizamos, cosas del folclore europeo y que somos descendientes de europeos, remiten a estos dioses de tiempos remotos. Por ejemplo, en Europa se dice a los chicos, en los campos, no te metas en los campos sembrados, que va a venir la vieja de la mies y te va a llevar. La vieja de la mies puede ser Demeter, no sé, qué sé yo. Y eso aparece, el viejo de la bolsa, miles de cosas que no tenemos idea de dónde vienen y vienen de una antigüedad. Con los nombres cambiados.
Por eso es que, yo insisto, tenemos un pensamiento racional y tenemos un pensamiento mágico. ¿Y vas a contarnos de Perséfone ahora? Yo voy a contar que hay mitos que tienen que ver con la renovación de la vegetación, siguen los ciclos de la vegetación. Y esos mitos se van a originar en el Neolítico. ¿Qué pasa en el Neolítico? El Neolítico aparece, es la época en que se comienza a sembrar, comienza la agricultura. Hay un montón de mitos que tienen que ver con el ciclo de la vegetación. La vegetación aparece, supongamos, en primavera y se muere en invierno. Y hay montones de mitos que remiten a esto de que las plantas surgen y se mueren. Por ejemplo, el mito de Isis y Osiris. Por ejemplo, el de Afrodita y Adonis. En ese caso son parejas donde las mujeres lloran la muerte del amado, el amado está relacionado con la vegetación. En el caso de Demeter y Perséfone, no. Perséfone es la hija de Demeter. ¿Qué cuenta la leyenda? Cuenta que Perséfone iba por el campo recogiendo flores. Narciso, flores de azafrán, iba contenta. Y de pronto se abre la tierra, asciende Plutón, que era el dios de los infiernos, un cargo dorado. Plutón era el dios del mar. No, es el dios del inframundo. Asciende, la secuestra y se la lleva al inframundo, donde ella va a permanecer casada con él, reinando él. Demeter pierde la hija, entonces desesperada empieza a buscarla por todos lados. La busca por el mar, la busca por la tierra, no la encuentra. Hasta que el sol le dice, lo que pasó fue que el Plutón la secuestró. Entonces ella se instala en el Eusis, que es donde va a estar el templo, y desde ahí dice, bueno, como es una diosa, mientras mi hija no aparezca, no va a volver a crecer un cereal. Y la humanidad se va a morir de hambre. Y efectivamente llega la primera temporada en que debería aparecer el cereal y el cereal no aparece. Entonces Zeus se alarma, habla con Plutón y le dice, hay que devolver a esta chica. Y él no la quiere devolver. Entonces hace una trampita, pacta con Zeus que ella se va a ir definitivamente si no prueba nada de lo que él le ofrece. Y cuando ella está por salir para encontrarse con su madre, él le ofrece una granada, Perséfone prueba, y entonces, ¿cómo se dirime la cosa? Va a pasar 6 meses con la madre y 6 meses con su marido. Otra versión del mito dice que va a pasar 9 meses con la madre y 3 con el marido, que son los ciclos de la vegetación. Ella va a volver con la madre justamente en primavera y va a volver con el marido cuando llega. Esta es una explicación del ciclo vegetal, del ciclo del cereal. El cereal es importantísimo para la humanidad. Algunos dicen que la palabra Demeter viene del cretense, que quiere decir cebada, que fue el primer cereal que se cultivó. ¿Cebada? Con el tiempo, o sea, con el tiempo se crea un rito de iniciación. Se llaman los misterios del Eusis. Para participar de esos misterios, de esos ritos, había que ser un iniciado. Es un culto hermético, un culto para iniciados. Los cultos podían ser abiertos para todo el mundo, participar cualquiera, o podían ser secretos. Los de Demeter eran secretos, por eso se llaman misterios. El iniciado en los primeros tiempos, ¿qué conseguía? Conseguía pedirle a Demeter buenas cosechas. Pero el tiempo va pasando y los mitos van evolucionando, los mitos están en permanente evolución. Entonces el mito de Demeter va a ir cambiando. ¿Qué observa el hombre? Que hay una analogía entre la semilla y su propia vida. Uno nace como la semilla y en un momento se muere. La cuestión está en saber si después va a resucitar. Entonces, en una primera etapa, los iniciados en los misterios de Demeter, en los misterios del Eusis, van a pedir por el cereal. Más adelante, pasado el tiempo, quienes inician los secretos eleusinos van a conseguir, según las creencias de ellos, la llave para poder entrar por la puerta del paraíso. La llave de una vida futura, una vida más allá, que es una de las grandes angustias del hombre. Ya es una etapa del pensamiento más elevado. Primero está lo inmediato, el poder comer, el cosechar y comer, y después, si uno ya tiene asegurada la cosecha, se puede poner a pensar en otras cuestiones más trascendentes, como la muerte, la posibilidad de una vida más allá de la muerte. La palabra de que deja una semilla a la mujer. ¿Perdón?
se deja la semilla en la mujer que va a dar a luz. Algo debe tener alguna coincidencia de esto. Claro. Hay una cantidad de elementos, que yo te digo, subsisten, una cantidad de elementos que están presentes en la cultura nuestra después de tantos años y que lo venimos arrastrando por milenios. Evidentemente, en el 10.000 antes de Cristo se comienza a cosechar. Así que bueno, estamos hablando de tiempos remotísimos. El dios del mal era el Neptuno. El mal me patinó la neurona me patinó algo.